La situación es complicada. Los eliminamos, pero vuelven una y otra vez, como cucarachas. Tenemos muchas pérdidas, muchos heridos. El brutal conflicto entre Rusia y Ucrania ha alcanzado niveles de destrucción terribles para ambos bandos en numerosas batallas a lo largo y ancho del territorio. Pero hubo un primer enfrentamiento crucial que dejó en ruinas a una ciudad y se cobró la vida de miles de soldados. La sangrienta batalla de Bakhmut. Hoy, ya en ruinas y totalmente deshabitada, continúa siendo testigo de algunos de los combates más duros que se han visto desde la Segunda Guerra Mundial. En esta agonizante batalla, Ucrania contraataca, mientras Rusia reivindica su control sobre lo obtenido. Lejos de aproximarse el fin, la lucha por las últimas calles de Bakhmut aún continúa. En este video, te contaremos los detalles que han convertido a esta ciudad en uno de los focos más crueles de la guerra, especialmente para Ucrania. El 8 de mayo de 2022, Ucrania retiró sus fuerzas de Popasna, dejando liberado el territorio y posibilitando el avance ruso a la ciudad de Bakhmut, ubicada en la región oriental del Donbass. Durante los meses siguientes, la ciudad de 70.000 habitantes fue sitiada y en gran parte destruida por las fuerzas rusas. El 1 de agosto, los líderes del ejército ucraniano informaron que los invasores intensificaron los bombardeos aéreos y nuevos combates fueron desplegados en las afueras del sureste de la ciudad, dejando víctimas civiles y muchísimos heridos. Найбільш жорсткі бої на Донеччині, Бахмутський напрямок, Авдіївка. Там зараз найбільше видно божевілля російського командування. День за днем протягом місяців вони гонять туди людей на смерть. Зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Días después de la avanzada rusa, los bombardeos que llevó adelante el ejército de Moscú interrumpieron el suministro eléctrico de la ciudad y destruyeron innumerable cantidad de edificios. Bakhmut se convirtió en un auténtico infierno. Algunos registros del momento muestran que la estrategia de Ucrania consistió en impedir que los rusos avanzaran, obstruyendo los ingresos a las zonas más importantes de la ciudad. Ben Solomon, periodista de Vice News, nos muestra en primera persona cómo los soldados ucranianos se defienden frente al avance de las fuerzas rusas. What is the mission of this unit tonight? Отрезать противника на одном из участков, где они пытаются пройти вперед, остановить их движение и нанести им колоссальные потери. 333! A pesar de los grandes esfuerzos, las tropas ucranianas y sus aliados no lograron impedir el avance ruso. A partir de ese momento, el frente de batalla consistió principalmente en una feroz pelea de trincheras. Ambos bandos sufrieron una gran cantidad de bajas, sin lograr avances significativos. Sin embargo, el ejército ruso dominaba la ofensiva. Cuando parecía que no había margen para algo peor, el 8 de octubre de 2022 comenzó el asalto a la ciudad por parte de los combatientes de Wagner, un escuadrón privado liderado por Yevgeny Prigozhin y conformado por mercenarios y ex-convictos, que poco a poco fueron ganando fama de asesinos sanguinarios. El 15 de octubre, una semana después del terrible ataque de los Wagner, el presidente Volodymyr Zelensky anunció que Bakhmut se encontraba en una situación complicada. Sin embargo, el líder estaba dispuesto a resistir, aunque sabía que esto podría implicar un costo muy alto. Unos meses más tarde, durante el mes de diciembre, los ataques de parte de los rusos se reanudaron en una escalada cada vez más dura, con bombardeos aéreos en zonas urbanas habitadas, generando una gran cantidad de muertes. Do you see a lot of strikes like these? Do you see a lot of houses like these on fire? В среднем от одного бывает около 150. По-разному. Strikes like these are coming in all the time, and they're saying that there might be even more today. There's a fire on the 4th floor. Here, look at this.
Los ataques sobre edificios habitados por civiles se hicieron cada vez más frecuentes, sobre todo en edificios públicos que podían servir como bases estratégicas para el avance. El constante asedio y los brutales ataques con misiles transformaron las áreas liberadas de ataques en nuevas zonas de peligro. Los habitantes que aún se encontraban allí, desesperados por protegerse y sobrevivir, se vieron obligados a adaptar estrategias de defensa propias, construyendo sótanos o búnkers. Уходите! Уходи! Сюда, 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 сюда. Пролетела мимо. Похоже, ракета. Все, пошли. Сейчас будет прилет. Ребята, мы для себя сделали подвал. У нас нет подвала в школе. Luego de perderlo todo, incluyendo la vida de sus seres queridos, muchos civiles decidieron abandonar la ciudad, expulsados por el horror vivido. El conflicto se intensificó aún más cuando, el 25 de enero de 2023, los rusos tomaron la ciudad de Soledar. Este resultado les permitió avanzar hacia los suburbios de Bakhmut. Con Soledar y Makivka, Moscú poseía dos flancos claves para ocupar definitivamente el territorio. Lejos de retroceder, el 10 de marzo de 2023, Ucrania decidió reforzar a sus asediados soldados en Bakhmut, argumentando que la batalla estaba bloqueando las mejores unidades militares de Rusia. El riesgo era grande, ya que los ataques defensivos de Ucrania eran utilizados por los rusos para identificar sus posiciones y ordenar nuevos ataques. Тихо! Тихо! Слышал тоже, да, Герли? Какой-то звук такой. То ли машина, то ли дрон. Пока что давайте в дом, чтобы не светиться. Тут закрываем миномет. El presidente de Ucrania ordenó reforzar su ejército en las zonas de la ciudad, que aún estaban bajo su control, y afirmándose en una fuerte posición defensiva, continuó la resistencia. Esta determinación de Zelensky fue cuestionada por los aliados occidentales, quienes consideraban que la ciudad no representaba un punto estratégico importante en el mapa de la guerra. Sin embargo, el mandatario se mantuvo firme en su convicción y, utilizando sistemas de trincheras que rodeaban las zonas de resistencia, lograron bloquear a las unidades rusas y detener su avance. Aunque las sangrientas batallas urbanas continuaron alrededor. Estas trincheras son nuevas, nosotros las estamos terminando. Hicimos unos resquicios en caso de que se arrastren hacia nosotros, para que podamos tener buenas posiciones de tiro. Lo que siguió fue un combate en las afueras de la ciudad, donde los soldados se enfrentaron cuerpo a cuerpo por el control de las rutas de acceso a la zona urbana. La zona de conflicto fueron dos grandes avenidas principales que conectan con otros centros importantes del país y únicas vías de ingreso de provisiones y artillería para la guerra. Obtener el control de esas entradas daría una clara ventaja en el enfrentamiento. Tomar la ciudad a causa de las vías. Es una ciudad importante para ellos. Si la toman, podrán atacar Sloviansk y Kramatorsk. No podemos permitir que hagan eso. Finalmente, el 20 de mayo de 2023, Bakhmut cayó en manos de Rusia, en gran medida debido a las oleadas de asaltos de los sanguinarios mercenarios de Wagner. Ucrania inició un retroceso gradual, consecuencia de la cantidad de bajas y la escasez de recursos destinados a otros enfrentamientos dentro del país. Esto le permitió a Rusia tomar el control de los enfrentamientos, aunque los combates continuaron en zonas aledañas a la ciudad. La táctica del ejército de Moscú se caracterizó por brutales ataques masivos que por inteligencia, razón por la cual sumó más muertos a sus filas en comparación con los de Ucrania. Aún así, sus ejércitos han asediado intensamente a los soldados ucranianos, quienes comenzaron a sentir el agotamiento y la frustración debido a la desventaja numérica. Deben estar drogados o tener el cerebro totalmente lavado. No se rinden nunca.
Son imparables. Es horrible, parecen orcos. El 11 de abril, Prigozhin, líder del escuadrón de mercenarios, afirmó que el grupo había logrado controlar más del 80% de la ciudad, aunque Ucrania negó que fuera así, y sostuvo que poseía más del 20% del territorio al suroeste de la ciudad. Igualmente, confirmaron que su situación era crítica. Але що робити? Лупимо тим, чим є. Немає на один засіб там чогось. Лупимо з того, що є, стримуємо піхоту. Тут основна проблема – це піхота, бо бачиш, вони не жаліють людей. Тут просто засіяно ця вся лінія зараз засіяна просто трупаками. Але тут стоїть вже не оці зеки. Можливо, вони там є частина. Тут стоять регулярна армія, тут стоїть ВДВ якийсь їх. Але ВДВ отримує, запікає. El ejército de Kiev enfocó sus fuerzas en recuperar las zonas de la ciudad, tomadas desde entonces, con la esperanza de que esto sea un gran golpe anímico a Rusia. Durante el tiempo que Rusia ocupó la ciudad, los enfrentamientos en las localidades cercanas conllevaron avances y retrocesos de ambas partes. Rusia retomó la ofensiva y tras meses de estar cubriéndose de los ataques, respondió con una intensa campaña de bombardeos que, según Kiev, tenían como objetivo principal atacar la infraestructura energética para desabastecer la ciudad durante el invierno. Nuevamente, en los campos de las afueras de la destruida urbe, la pelea se dio en una lenta guerra de trincheras, convirtiéndose en el escenario de los combates más encarnizados y sangrientos. Si Rusia ganaba el pequeño territorio que defendía Ucrania, lograría apoderarse completamente de la ciudad. Бьем и бьем их с шакалов. Лезут как тараканы из-за печки. Тут по-другому никак. Держим. Что можем, держим. Что не можем, тоже держим. Держим все. Finalmente, los rusos consiguieron avanzar sobre la mayor parte de la ciudad, aunque el costo de este triunfo fue altísimo. Los altos números en las bajas de sus soldados, los recursos utilizados y también la destrucción de zonas urbanas convirtieron edificios y viviendas en desoladas pilas de escombros y restos de esqueletos de ambos bandos. Para la comunidad internacional, es difícil entender por qué ambos bandos han sacrificado tantas vidas por una ciudad que apenas es un triste rastro de lo que fue. Sin embargo, el presidente Zelensky ha llamado a Bakhmut una fortaleza de la moral ucraniana, ya que la esperanza es que esta terrible lucha haya debilitado considerablemente la capacidad rusa, agotando su ejército y suministros para continuar con la ofensiva. Hecho que podría implicar una variación táctica, que conllevaría pasar de ataques masivos a otros más pequeños y estratégicos. Малі групи, більше вони не можуть, так як на Солидарі, вони там 50-30 чоловік не біжать. Вони біжать по 10, стандартна схема, накопичується далі. Але до чого я вів, що це якісь регулярні війська, і вони евакуюють своїх 200-х, вони витягують своїх 200-х, вони цим паряться. A 2 años de iniciado el conflicto, la cantidad de hombres caídos y el desgaste de los ejércitos ya ha superado lo esperable para una batalla de este tipo. Los impresionantes números indican que el ejército de Putin sufrió casi 100.000 bajas durante la ocupación. El 14 de junio de 2023, Ucrania volvió al combate y enfrentó a Rusia dentro de los límites de la ciudad, buscando recuperar el control. Este despliegue llevó meses de preparación. En ese tiempo, se entrenaron a nuevos escuadrones de soldados en el manejo de armas occidentales, incluyendo tanques y artillería avanzada. El siguiente video de las Fuerzas Armadas de Ucrania muestra a soldados ucranianos acompañados de tanques en una jugada de contraofensiva. Se trata del primer batallón de asalto combatiendo en un distrito de Bakhmut. Розсипаємося! Не
Durante este periodo, Rusia también se replegó y se organizó en los territorios conquistados, aprovechando para formar algunas de las líneas defensivas más largas e impenetrables que se han visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Si bien Kiev no daba ninguna información sobre los objetivos de su esperado avance, los analistas pensaban que posiblemente el fin más importante era tomar el puente terrestre que conecta Crimea con Rusia y las ciudades ocupadas de Donetsk y Luhansk. Las tropas ucranianas han avanzado en los flancos sur y norte de Bakhmut, ganando unos 300 metros cada día, según los informes oficiales. Петух, блядь, есть возможность сдаться, блядь! Выходь нахуй! Кидаю гранату! Pero la tarea no ha sido sencilla. Diferente a lo que esperaba Zelensky, el tiempo de lucha en Bakhmut ha desgastado al ejército ruso, pero no como para detener su afán por ganar la guerra. El paréntesis de tiempo que a Ucrania le tomó organizar su estrategia fue aprovechado por las defensas rusas para diseñar obstáculos en el avance ucraniano y canalizarlos hacia territorios donde Moscú cuenta con mayor ventaja. Estas líneas defensivas consisten en redes de trincheras, minas antipersonales y antivehículos, alambre de púas, barreras de tierra y fortificaciones con forma de pirámides, usadas para impedir el avance de los tanques. Esta estrategia de defensa múltiple significó un enorme desafío para Ucrania, que intentó abrirse paso en la línea del frente, sin demasiado éxito. Rusia, por su parte, contraatacó con bombardeos de artillería. El ejército ruso también ha incluido entre sus filas a los famosos escuadrones Tormenta Z, conformados por borrachos, soldados insubordinados y convictos, que fueron enviados como carne de cañón a los frentes para reforzar las tropas de primera línea. Los ataques de alto riesgo de Ucrania contra las defensas rusas, limitadas y desgastadas, se cobraron un alto precio entre sus soldados profesionales. Ni el ejército ucraniano ni el ruso han publicado oficialmente datos sobre la cantidad de muertos en este último periodo de enfrentamientos. Sin embargo, ambos bandos han sufrido pérdidas significativas de soldados, pero también de recursos armamentísticos. Algunos analistas sostienen que para Ucrania la ciudad de Bakhmut ha sido una forma de aumentar las bajas del ejército opositor, lo que confirma que en términos bélicos fue un punto de desgaste importante para Rusia. En los meses siguientes, Rusia continuó teniendo el control y orientó fuertemente su estrategia hacia una posición defensiva. Pero Ucrania logró avanzar sobre algunas zonas aledañas y recuperar parte del territorio perdido. Bratán, termobar, ¿закинешь? Los informes oficiales confirman que reconquistó la zona de Klishchivka, lo que les permitió atacar la ciudad de Bakhmut desde esa dirección, logrando la liberación de la mitad oeste del territorio. Quizás los resultados progresivos de este último avance contraofensivo de parte de Ucrania confirmen que verdaderamente la estrategia de desgaste ha dado resultado. La guerra callejera que se desplegó en la ciudad ha servido para atraer a las fuerzas rusas de otras partes del frente y causar muchas más bajas de las esperadas por Moscú. El portavoz ucraniano Serhiy Cherevati dio una estimación de las fuerzas rusas activas hasta el momento, y las mismas alcanzan un total de 25.600 efectivos, 65 tanques, 450 vehículos blindados de combate, 154 cañones y 56 sistemas de salva de cohetes. Comparando estas cifras con las iniciales, en las que se contaban 160.000 tropas y 2.600 tanques, las mismas reflejan pérdidas desde que empezó el conflicto. Los ataques defensivos y ofensivos que han librado cada una de las partes en los últimos 2 años de enfrentamiento han reducido a la ciudad de Bakhmut
a un páramo desolado de escombros y cadáveres. La batalla se ha consolidado como un símbolo del enfrentamiento entre ambas fuerzas, siendo una de las más difíciles de toda la guerra hasta el momento, hecho por el cual se ha ganado el nombre de picadora de carne. El avance arrollador de la guerra plantea algunas preguntas sobre el verdadero valor de poseer territorios que han sido la tumba de miles de seres humanos y cuyos edificios hoy apenas se mantienen en pie. Bakhmut ya no volverá a ser la ciudad que fue. Sus calles y sus rincones recordarán a los miles de muertos que esta batalla se cobró y seguirá cobrándose hasta que las partes cesen el fuego. Por el momento el conflicto continúa. Frente al obstinamiento de los líderes de cada bando, quizás sea el agotamiento de los ejércitos o la desaparición completa de la ciudad lo que verdaderamente le ponga fin. Вперед! Вперед! Пошли с пострелами! Давай, направо! La guerra moderna ha traído consigo imágenes de alta tecnología, ataques aéreos precisos y drones armados. Sin embargo, en las vastas llanuras del este de Ucrania, una escena de otro tiempo se ha apoderado del campo de batalla. La guerra de trincheras. Soldados ucranianos, luchando día y noche, se han visto obligados a adoptar tácticas de siglos pasados. Se han instruido para resistir las oleadas interminables de tropas rusas que, como un eco de la Primera Guerra Mundial, azotan sobre el barro y el caos. Desde hace meses, las tropas de Ucrania se han refugiado en estos angostos corredores de barro y muerte, donde cada día puede ser el último. En esta nueva entrega de Mundo de Armas, exploraremos cómo estos soldados enfrentan la brutalidad de la guerra moderna desde las trincheras, protegiéndose de francotiradores, soportando ataques incesantes y utilizando cada centímetro de terreno a su favor. ¿Qué significa sobrevivir en un entorno tan despiadado? La respuesta está aquí, en las entrañas del conflicto más despiadado de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Desde el comienzo de la guerra contra Rusia en febrero de 2022, todos los días hay una batalla por delante. En los frentes de Bakhmut y otras ciudades asediadas, los soldados ucranianos viven atrapados entre el barro, las balas y la muerte. Las trincheras, que alguna vez fueron vistas como reliquias de guerras antiguas, se han convertido en su única salvación. Estas zanjas improvisadas son su primera línea de defensa, pero también su trampa mortal. Las trincheras se extienden por kilómetros, zigzagueando por el terreno como cicatrices abiertas en la tierra. Aquí, los soldados se enfrentan no solo al enemigo ruso, sino también a las condiciones inhumanas de su entorno. El frío cala en los huesos, la humedad empapa cada capa de ropa y el lodo se adhiere a las botas como una segunda piel, dificultando cualquier movimiento. Los refugios improvisados ofrecen escasa protección contra los elementos y el peligro de ataques aéreos y bombardeos es constante. Accustomed to just regular bed and a flat and living with my friends. And then we got directly here at the very first day. The first task for us was to build a place where we would live. La vida en las trincheras es un ciclo interminable de vigilancia, combate y miedo. Los soldados apenas pueden dormir, y cuando lo hacen, es con un ojo abierto y una mano cerca de su arma. El tiempo parece congelarse en estos pasadizos oscuros y claustrofóbicos, donde el peligro acecha en cada rincón y cada sombra puede ocultar la muerte. En una guerra donde el enemigo puede estar a solo unos metros, los francotiradores son la principal amenaza para los soldados ucranianos. Estos expertos en camuflaje acechan desde la distancia,
esperando el más leve asomo por encima del parapeto de una trinchera. Para los combatientes, cada movimiento es un riesgo calculado, y cada minuto expuesto puede ser el último. Es una guerra psicológica además de física, donde la tensión constante puede ser tan agotadora como los mismos disparos. Sin embargo, los soldados han aprendido a adaptarse, excavando túneles dentro de las trincheras o usando dispositivos de visión térmica para localizar al enemigo antes de que ellos sean descubiertos. A large network of trenches now here into the forest. Probably some live fire exercises there. Фактично з першого дня початку бомбіжки нашого міста Києва, тобто 24 лютого, в силу того, що наш підрозділ був сформований один з перших, ми висунулися на ці позиції і з першого дня фактично почали окапуватися. Los francotiradores rusos son entrenados para buscar cualquier signo de vida. Un casco que sobresale por error, un movimiento brusco o incluso un destello de luz reflejado en un arma. En las trincheras, los soldados saben que su vida puede depender de no cometer el más mínimo error. Los francotiradores no solo infunden miedo, sino que también desestabilizan las defensas ucranianas, obligando a los soldados a moverse con cautela, siempre bajo amenaza de ser abatidos. More 10 kilometers, 20 kilometers or 30 kilometers, I don't know. Every day we build new. Really, every yes. day you're building new trenches? Yes, every day, every day. A pesar de los horrores que trae consigo la vida en las trincheras, estas posiciones ofrecen una ventaja crucial en la defensa de Ucrania. La región de Donbass se caracteriza por la apertura de su terreno. Las trincheras le permiten a los soldados posicionarse de manera tal que puedan resistir las oleadas de soldados rusos que avanzan en formaciones que recuerdan a las cargas humanas de antaño. En este terreno, los defensores concentran su fuego y esperan el momento preciso para contraatacar, lo que ha resultado devastador para las fuerzas rusas. Las trincheras también ofrecen una ventaja significativa en cuanto a visibilidad y protección. Desde estos pozos cavados en la tierra, los soldados ucranianos pueden observar los movimientos del enemigo sin exponerse demasiado. Además, las trincheras dificultan los ataques directos por parte de las tropas rusas, obligándolos a avanzar por terreno abierto, donde son blancos fáciles para la artillería ucraniana. Sin embargo, esto no se traduce en una superioridad avasallante. Los bombardeos constantes conviven cada día en una batalla por la supervivencia. It's hard work. All this weapon explodes underground. You know, if you will be lower, it's much safety for you because all parts what fly over from explodes fly in different size. But if you will be lower, it's fly under head, but not in your head. It's no matter what is the caliber or kind of weapon. It's the same principle, you know. La táctica rusa para acabar con las trincheras ucranianas es simple y brutal. Bombardeos incesantes seguidos de ataques de infantería con granadas. Durante horas o incluso días, los rusos lanzan proyectiles de artillería sobre las posiciones ucranianas, desgastando tanto la infraestructura como la moral de los defensores. Cuando creen que han debilitado suficientemente las defensas, envían a sus tropas a cargar contra las trincheras, en una secuencia que se repite una y otra vez. Сука! Сука! Та не бачу, ніхуя не чую. Las explosiones sacuden el suelo y los cuerpos, mientras el aire se llena de polvo y gritos. Pero, a pesar de todo, los soldados resisten, sabiendo que la única alternativa es la muerte. Las trincheras ofrecen algo de protección contra los bombardeos, pero no la suficiente. Las explosiones desgarran la tierra, destruyendo todo a su paso,
y aquellos que sobreviven se encuentran cubiertos de polvo, luchando por mantenerse firmes en medio del caos. A lo largo del conflicto, el ejército ruso ha implementado una estrategia brutal que recuerda las tácticas de desgaste de la Primera Guerra Mundial. Ataques en oleadas humanas. Vladimir Putin, dispuesto a sacrificar innumerables vidas en su afán por tomar territorio, ha enviado varias de sus tropas a las líneas ucranianas. Estas se lanzan hacia las trincheras enemigas en intentos desesperados por romper las formaciones defensivas. In a trench, the one with more grenades usually wins. The trench assault is, I think, the most difficult task in this war. Más allá de los bombardeos y los francotiradores, el verdadero enemigo en las trincheras es el agotamiento. Los soldados ucranianos han pasado meses en estas zanjas, luchando no solo contra los rusos, sino también contra sus propios cuerpos y mentes. El frío, la falta de sueño y la incertidumbre constante afectan tanto física como mentalmente a quienes están en el frente. Los soldados se enfrentan a una rutina agotadora: vigilar, combatir, intentar dormir un poco y repetir. Las condiciones higiénicas son deplorables y las enfermedades se propagan fácilmente. El hambre es otro enemigo silencioso, ya que los suministros a menudo no llegan con regularidad. A pesar de estos desafíos, los soldados siguen luchando, movidos por el sentido del deber y la voluntad de defender a su país. It's a little bit painful question for us because especially our group don't have rotation. So you need more men in the front line. Yep. More guns, more equipment, and first of all, it's more men. El impacto psicológico es igualmente devastador. La idea de que cualquier momento puede ser el último, el ver morir a compañeros de armas y la constante presión de los ataques rusos hacen que la guerra de trincheras no solo sea una lucha física, sino también emocional. Muchos soldados se enfrentan con el trauma de la guerra, pero en las trincheras no hay tiempo para el duelo o la reflexión. La única opción es seguir adelante. A medida que el conflicto continúa, los soldados ucranianos han aprendido a adaptarse a las tácticas rusas y a utilizar este escenario a su favor. No solo como defensas, sino también como trampas para los rusos, dirigiéndolos hacia zonas específicas donde pueden ser emboscados. La cooperación es clave y cada uno tiene un papel crucial que desempeñar en la defensa de su posición. Las bajas son constantes. Cada día, nuevos nombres se añaden a la lista de muertos y heridos, mientras las trincheras se convierten en tumbas improvisadas para aquellos que no logran sobrevivir a los ataques rusos. Los compañeros de los caídos deben continuar luchando, sabiendo que cada baja representa una pérdida devastadora, no solo para el ejército ucraniano, sino también para sus familias y comunidades en casa. El miedo les recorre el cuerpo, pero en un terreno como este, aprender a vivir con eso es sinónimo de supervivencia. The main thing is not to panic. I've developed an automatic habit when I hear something, see something, or very often only feel that something is wrong. Then I look for possible means of hiding. Of course, there is fear. Many things that are in the sky you simply cannot see. A pesar de estar en una desventaja numérica y a menudo tecnológica, los defensores han logrado maximizar el uso de su armamento para resistir los ataques rusos y mantener sus posiciones en las trincheras. Uno de los equipos más valiosos para los ucranianos es el rifle de asalto AK-74, una evolución moderna del legendario AK-47, famoso por su durabilidad y fiabilidad en las condiciones más extremas. Con un diseño robusto, este arma es ideal para el combate cercano en las trincheras, permitiendo a los soldados disparar con precisión y mantener su posición frente a las oleadas rusas. También han desplegado una gran cantidad de drones armados y de reconocimiento para mejorar su capacidad defensiva y ofensiva. Estos drones
tanto comerciales como militares, permiten a las fuerzas ucranianas identificar las posiciones enemigas, corregir el fuego de artillería y lanzar pequeñas bombas sobre los soldados rusos. Los drones han cambiado radicalmente la dinámica de la guerra de trincheras, proporcionando a los defensores una ventaja táctica al poder monitorear los movimientos del enemigo sin exponerse al fuego directo. One weapon that the soldiers of the Somme did not have to contend with, that makes life in the 21st century trench more dangerous, is the drone. These machines, often armed with grenades or mortar bombs, are able to loiter over an enemy's trench, from where their operator can identify individual soldiers as targets, or call in pinpoint artillery fire. Aunque la llegada de nuevas tecnologías, como drones y sistemas de comunicación más avanzados, ha permitido a los ucranianos mejorar defensas, los hombres con mayor experiencia en conflictos bélicos apelan a armas y tácticas en las que confían plenamente. У нас на перших порах, у нас фактично, крім трьох гранатометів вітчизняного виробництва і декілька гранат, ми не мали жодної можливості уразити ворожі танки. З цією зброєю ширше плечі стали, більше впевненості, піднявся бойовий дух і, скажімо так. And when was the last time that you used this weapon here? Secret. La guerra de trincheras en Ucrania es una reminiscencia de los horrores de la Primera Guerra Mundial, pero con la letalidad de la guerra moderna. Los soldados ucranianos, atrapados en un ciclo de violencia y desgaste, continúan resistiendo en condiciones inimaginables, enfrentándose a un enemigo que parece no tener fin. Cada día en las trincheras es una batalla por la supervivencia. Una lucha que prueba los límites del cuerpo humano y la fortaleza del espíritu. La guerra puede cambiar, pero en las trincheras los desafíos permanecen constantes. El frío, el miedo y la muerte. Sin embargo, los soldados ucranianos han demostrado una resiliencia asombrosa, defendiendo su patria en las condiciones más brutales posibles. En las profundidades de esas zanjas llenas de barro y sangre, la guerra continúa, y con ella, el legado de aquellos que luchan por un futuro más allá de las trincheras. Lo que acabas de ver es el momento en que un soldado ruso evita morir estrellado en el suelo junto con su nave. En el sombrío enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, donde cada día se libra una batalla sangrienta por la supremacía, la brutalidad del conflicto alcanza nuevas y estremecedoras alturas. En esta nueva entrega de Mundo de Armas, exploraremos casos impactantes que ilustran cómo las fuerzas ucranianas, con una determinación feroz y una precisión despiadada, logran emboscar y aniquilar a las tropas rusas día a día. Estos episodios revelan la cruda realidad de una guerra, donde la diferencia entre la vida y la muerte se define en momentos de terror absoluto. Prepárense para adentrarse en el oscuro corazón del conflicto, donde cada emboscada es una danza mortal y cada enfrentamiento una prueba de resistencia y ferocidad. Sobrevivir a esta guerra parece ser una verdadera ruleta rusa. La guerra tiene sus raíces en febrero de 2014, cuando Rusia anexó la península de Crimea. Este acto provocó una condena internacional y desató el conflicto en el este de Ucrania. En las regiones de Donetsk y Lugansk, grupos separatistas prorrusos, respaldados por el Kremlin, se levantaron contra el gobierno ucraniano. El 24 de febrero de 2022, las batallas se intensificaron cuando las tropas rusas invadieron Ucrania, y desde ese entonces la violencia ha crecido día a día. Uno de los principales escenarios de la guerra que se libra en el país de Volodymyr Zelensky es en el pueblo de Klishivka, cerca de la ciudad de Bakhmut. El 13 de julio de 2023, el pelotón Wolfpack, de la Tercera Brigada de Asalto separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, compartió este material estremecedor, en donde puede verse en primera persona un combate en las trincheras. La grabación muestra la ferocidad del enfrentamiento,
con soldados ucranianos demostrando una fuerte resistencia mientras intentan capturar posiciones clave. El video ilustra las difíciles condiciones que enfrentan los soldados, que combaten en un entorno altamente destructivo. Estos se mueven con cautela entre los escombros y las trincheras, evitando minas y obstáculos mientras mantienen un combate constante. A medida que el video avanza, se observa al pelotón Wolfpack ejecutando un asalto directo a las trincheras rusas. A pesar de la ferocidad con la que deben lidiar, los soldados ucranianos muestran una fuerte resistencia mientras intentan capturar posiciones clave. El 7 de junio de 2023, Hanna Maliar, la entonces viceministra de Defensa ucraniana, había declarado lo siguiente sobre esta avanzada. El este sigue siendo el epicentro de las hostilidades. En dirección a Bakhmut, nuestras tropas pasaron de la defensiva a la ofensiva. Durante el último día, hemos avanzado de 200 a 1100 metros en varias secciones en dirección a la ciudad. Tal como puede verse, la supremacía en este terreno de combate es vital para ambos bandos, y están dispuestos a todo para conseguirla. Los soldados rusos, acorralados en la trinchera, parecían no tener escapatoria del fuego enemigo. Sergei Shoigu, en ese entonces el ministro de Defensa ruso, declaró que sus fuerzas habían repelido 8 intentos de las tropas ucranianas por romper las ofensivas en la región, aunque sin éxito. A su vez, el ministro informó que los soldados de Kiev habían lanzado ataques en varios puntos de la línea del frente durante los últimos 3 días, los cuales, según él, fueron repelidos con éxito. Esta es solo una de las miles de batallas que se dan en el campo día a día, desde el comienzo de esta guerra. A continuación, nos adentraremos aún más en estos enfrentamientos en la brutal ciudad de Bakhmut. Este impactante registro fue compartido por la Segunda Brigada de Asalto Ucraniana el 14 de junio de 2023. En este video puede verse el momento en que arrojan una granada en la trinchera rusa para luego iniciar un impactante tiroteo sin fin contra el enemigo oculto. Las fuerzas especiales ucranianas han realizado ataques coordinados contra posiciones rusas, bombardeando zonas enemigas antes de que sus tropas de infantería ingresaran para asegurar el área. Estas operaciones muestran escenas brutales de combate cercano, donde soldados ucranianos irrumpen en las trincheras, encontrando a menudo un terreno plagado de minas y trampas preparadas por los defensores enemigos. Los hombres de Volodymyr Zelensky saben que cada paso que dan en el territorio invadido puede ser el último. Acabamos de ver en acción a la Tercera Brigada de Asalto de Ucrania, liderada por las tropas del pelotón Decepticons, cuyas acciones han sido decisivas en esta guerra interminable. Su táctica de combate es clara y efectiva. Disparan con precisión en los difíciles terrenos llenos de árboles y vegetación, empujando a las fuerzas rusas a las afueras de una zona boscosa en Ucrania. La intensidad con la que se vive el conflicto es palpable. El sonido de las balas aturde. La atmósfera es tan tensa que casi se puede sentir el miedo, la adrenalina y la inquebrantable voluntad de lucha de los soldados. El terreno boscoso añade una capa adicional de peligro, donde la visibilidad es limitada y el enemigo puede acechar tras cada sombra. Los Decepticons se mueven con agilidad y bajo un instinto de depredadores, conscientes de que están cazando, pero de que también pueden acabar siendo presas de sus enemigos.
En este contexto, cada árbol, cada montículo de tierra, se convierte en una fortaleza improvisada, en un refugio momentáneo antes de que el próximo movimiento determine quién vive y quién muere. Los Decepticons han compartido estas imágenes como un claro ejemplo de la crudeza de la guerra. No tienen temor a mostrarse abatidos por las fuerzas del Kremlin, porque en cada fragmento de este registro se los ve dando hasta la última gota de sangre y sudor en búsqueda de ser vencedores. En el siguiente material, veremos cómo estalló un feroz tiroteo entre la Tercera Brigada contra las fuerzas rusas, cuando éstas desataron una descarga de armamento apuntando implacablemente al área ocupada por los ucranianos. Pueden verse a los soldados avanzando cuidadosamente a través de un terreno denso y lleno de vegetación, moviéndose con cautela mientras buscan signos del enemigo. La cámara en primera persona montada en el casco del soldado ofrece una vista inmersiva del combate, donde cada sonido, cada movimiento, transmite la tensión y la adrenalina de la situación. A medida que avanzan, los soldados de Kiev se encuentran bajo fuego enemigo. Se escucha el sonido ensordecedor de los disparos y el silbido de las balas que pasan cerca. Mientras los ucranianos responden con fuego, utilizando tanto rifles automáticos como lanzagranadas para neutralizar las posiciones rusas ocultas. La naturaleza caótica del combate es evidente, con movimientos rápidos y breves ráfagas de disparos, todo en un entorno donde la visibilidad es limitada y el peligro acecha en cada rincón. El video muestra cómo los soldados ucranianos siguen avanzando a pesar del fuego enemigo. Su enfoque es metódico, moviéndose de un árbol a otro, asegurando cada posición antes de seguir adelante. La intensidad del combate aumenta a medida que se acercan al enemigo, culminando en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo donde cada segundo cuenta y cada bala puede ser decisiva. Las tropas ucranianas lograron evitar perder gran cantidad de hombres en este intento de emboscada. Tras reagruparse defensivamente, tomaron control de la situación y salieron airosos de la batalla, pero eran conscientes de que no sería la última. A continuación, iremos a Donetsk, región ubicada en el este de Ucrania. El terreno es una mezcla de campos abiertos y áreas urbanizadas, con un paisaje devastado por meses de combates intensos. Las trincheras y los búnkeres improvisados se han convertido en los principales escenarios de las escaramuzas diarias. Viviremos una perspectiva cruda y visceral de la batalla en primera persona, capturada desde una cámara corporal de un soldado ucraniano. Este material se centra en las trincheras de Donetsk, que serpentea a través de un terreno fangoso y destrozado por los bombardeos. El soldado defiende su posición en una zona atravesada por la angustiosa realidad de la guerra. El ejército de Kiev avanza con cautela, manteniéndose agachado mientras las balas cruzan el aire sobre sus cabezas. Los disparos no cesan y las explosiones de morteros sacuden la tierra, enviando escombros y humo al cielo gris. El terreno, saturado de cráteres y tierra, obliga a los soldados a moverse lentamente y con extremo cuidado. Cada paso debe ser calculado para evitar exponerse al fuego enemigo. Las trincheras, aunque ofrecen alguna protección, son estrechas y llenas de barro, lo que dificulta los movimientos rápidos y convierte cada avance en una verdadera odisea. A pesar del constante peligro, los soldados ucranianos siguen luchando, demostrando una determinación inquebrantable en su defensa contra el enemigo, que intenta avanzar sobre Donetsk. El siguiente registro fue difundido por una unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el segundo batallón mecanizado de la Brigada Presidencial. Esta misma es conocida por su capacidad para ejecutar operaciones de alto nivel y su utilización de tecnología avanzada en la guerra moderna.
El video ofrece una visión impactante de los ataques aéreos realizados por drones ucranianos contra soldados rusos refugiados en trincheras. Se ve una serie de intensos bombardeos y grandes explosiones en el campo de batalla. Los drones equipados con cargas explosivas realizan ataques precisos sobre terreno enemigo. Estos se aproximan a sus objetivos y lanzan su carga que resultan en enormes detonaciones. Esta tecnología permite a las fuerzas ucranianas realizar operaciones desde el aire con alta precisión, minimizando el riesgo para sus propios soldados. Las explosiones causadas por los drones son devastadoras, evidenciando la eficacia de estos ataques aéreos. Las imágenes muestran a soldados rusos abatidos y las trincheras quedando completamente destruidas, lo que subraya la letalidad de las tácticas empleadas por las fuerzas ucranianas. Estos letales dispositivos les permiten realizar operaciones con una precisión que antes no era posible, alterando significativamente la dinámica del conflicto. Los ataques aéreos precisos y devastadores evidencian el cambio en la naturaleza de los enfrentamientos, donde la superioridad tecnológica puede ser decisiva. La filmación no solo documenta la destrucción causada en el campo de batalla, sino que también resalta la evolución continua en las estrategias de guerra. A continuación, el último archivo nos mostrará el nivel de valentía y habilidad que puede demostrar un soldado ucraniano con tal de derrotar a sus enemigos. La lucha de un solo hombre contra fuerzas ofensivas bien equipadas en una escena intensa en el campo de batalla. Alrededor se puede observar la devastación causada por los combates y la presencia de un vehículo blindado ruso, el BTR-80, también conocido como APC, que añade un nivel adicional de peligro. A pesar de estar en una posición comprometida, el soldado de Kiev demuestra un coraje excepcional al resistir el ataque de la maquinaria. Las imágenes capturadas por drones proporcionan una perspectiva aérea del enfrentamiento, destacando tanto la ubicación del soldado ucraniano como el movimiento del APC ruso. Estas imágenes resaltan la dificultad de la situación y la valentía del soldado frente a un enemigo formidable. El hombre ucraniano se encuentra atrincherado mientras soporta una lluvia constante de disparos y explosiones provenientes de las fuerzas rusas. La filmación ilustra cómo el combatiente esquiva el fuego enemigo y se mantiene firme en su posición, a pesar del intenso bombardeo. La grabación no solo documenta el enfrentamiento, sino que también resalta el sacrificio personal y la resiliencia en la guerra moderna. Este conflicto sigue sin una resolución clara. Ucrania ha resistido con éxito muchas de las ofensivas rusas gracias al apoyo internacional, pero la guerra se ha convertido en un estancamiento, con ambos lados sufriendo pérdidas significativas. Se espera que se pueda llegar a un punto final desde la diplomacia, pero la realidad en el terreno sigue siendo brutal y sangrienta, con la guerra prolongándose sin un final cercano en el horizonte. Así llegamos al final del video. Si quieres seguir conociendo operaciones militares en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hasta la próxima.